Lo siento. ¿A qué hora es la boda? Estaba allí, con mi abrigo azul marino y mis zapatos sensatos, sosteniendo un pequeño sobre en mi mano enguantada. La chica detrás de la mesa de recepción de la iglesia parpadeó, sin saber qué responder. Pero antes de que pudiera hablar, mi nuera salió por una puerta lateral, sonriendo como si yo fuera una invitada lejana que se había metido en el edificio equivocado. «Oh, Marta», dijo Jessica, ajustándose el dobladillo de su chaqueta color marfil. «La boda fue ayer. Seguimos adelante con una ceremonia privada». No respondí. No porque me faltaran palabras, tenía demasiadas, pero ninguna cambiaría lo que acababa de decir. El salón de la iglesia estaba vacío ahora, salvo por algunos floristas recogiendo los últimos arreglos. Pétalos de rosa pálida esparcidos por el suelo. Un leve olor a champán todavía flotaba en el aire, como si la alegría aún no se hubiera dado cuenta de que ya no era bienvenida. Miré a mi alrededor tratando de ver las caras que no estaban allí. ¿Mis hijos, los pastores míos? No pregunté por qué. No lo necesitaba. La respuesta era clara en la sonrisa de Jessica, en la forma en que me guiaba suavemente de regreso hacia la entrada, como si fuera una clienta que se había quedado más tiempo del debido. «Queríamos algo íntimo», añadió. «Discreto, solo la familia». Asentí, y supongo que ya no califico. Ella se rió educadamente. «Oh, no te pongas así. Nathan dijo que podrías molestarte, pero pensamos que esto sería lo mejor. Menos presión para todos». La miré de verdad. El vestido caro, el cabello peinado, los dedos cuidados que nunca habían tocado un pañal o una fuente de comida. Era una mujer hermosa, inteligente, encantadora de esa manera estudiada, y siempre me había dejado claro que yo no encajaba del todo en la vida que ella imaginaba para ella y para mi hijo. Nathan solía ser diferente. Solía llamar, solía pasar, aunque solo fuera para pedir prestadas herramientas o dejarme una lámpara rota para que la arreglara. Pero en los últimos 3 años, esas visitas disminuyeron. A Jessica no le gustaba el olor de mi casa. Dijo que olía a sábanas viejas. «Tengo sábanas, las lavo». Eso es lo que hacen las casas. Guardan historia. Afuera, el viento había aumentado. Mi bufanda se soltó mientras bajaba los escalones de la iglesia. Detrás de mí, los vitrales atrapaban el sol de finales de otoño. Jessica no me siguió. Había hecho su parte, había ofrecido su versión de la cortesía. Caminé hacia mi coche, el que Nathan una vez me había pedido prestado para una entrevista de trabajo. Lo había llevado a que lo limpiaran la semana pasada para la boda. Había ahorrado para un vestido nuevo. Incluso les había escrito una tarjeta. No un cheque, solo una nota escrita a mano. Pensé que podría ser más significativo. Todavía estaba en mi bolso. El viaje a casa fue tranquilo. No solo tranquilo, vacío, como si los caminos no tuvieran nada más que decirme. Los semáforos parpadeaban sin urgencia. La radio permaneció apagada. Incluso el motor sonaba apagado. Cuando entré en mi camino de entrada, me quedé sentada allí por un momento. Los setos necesitaban un recorte. La bombilla del porche estaba de nuevo fundida. Dentro, la casa estaría fría porque había bajado la calefacción mientras estaba fuera, en la boda. Abrí la puerta principal. El familiar crujido me recibió como un viejo amigo, uno que no preguntaba dónde había estado. En el espejo del pasillo vi mi reflejo. El maquillaje que me había puesto esta mañana, por primera vez en meses, todavía estaba en su lugar. El vestido todavía me quedaba. Los pendientes hacían juego. Parecía una mujer lista para ser presentada como la madre del novio. Pero nadie me había presentado. Nadie había mencionado mi nombre. Dejé mi bolso sobre la mesa, me quité los guantes. Luego, en silencio, caminé hacia el pequeño armario en la esquina de la sala de estar. La llave todavía estaba en el cajón, de latón, a la antigua. Abrí la caja fuerte. Dentro, el certificado de defunción de mi esposo, el título de esta casa, los documentos de fideicomiso, una carta que Nathan me hizo firmar hace 2 años cuando el padre de Jessica se ofreció a reestructurar algunas cosas. En ese entonces confié. No leí la letra pequeña. La leí ahora y luego hice té. No lloré, no grité. El dolor era agudo. Sí, como pisar una aguja. Pero pasó rápidamente, reemplazado por algo más frío, más limpio. Se había terminado. La ilusión, la esperanza, la farsa. Me habían sacado de sus vidas sin siquiera la cortesía de una confrontación. Mañana les devolvería el favor, pero lo haría correctamente, con papeleo. Y esta vez, leería cada línea. La casa olía a bergamota y a pulidor de madera de limón, un olor que no había notado en años.
Era lo que mi esposo solía llamar el olor de las buenas intenciones. El tipo de olor que notas cuando te has preparado para los invitados. Me había preparado. Me había imaginado a la gente entrando por esta puerta con risas, abrazos, música de fondo. En cambio, solo estaba yo. Solo la tetera en la estufa y el débil siseo del radiador calentándose. Me paré en la sala de estar, con las manos alrededor de mi taza, mirando el viento moverse por el jardín. Las rosas se habían secado, la lavanda también, pero todavía se mantenían, desafiantes, como si no se hubieran enterado de que el verano había terminado. Mis ojos se posaron en la repisa de la chimenea. Una fotografía de Nathan a los 15 años, con los brazos alrededor de un labrador que ya no teníamos. Otra de él con una toga de graduación. Su sonrisa había cambiado con los años, más suave entonces, menos protegida. Hubo un tiempo en que pensé que éramos cercanos. No solo porque lo crié sola después de que Harold muriera, sino porque él solía verme. Me preguntaba cómo había estado mi día. Recordaba mis cumpleaños, siempre con la misma tarjeta hecha en casa. En algún momento, esa cercanía se encogió en obligación, luego en formalidad y luego en nada en absoluto. Me acerqué a la repisa. Tomé la foto de su graduación universitaria. Sostenía su diploma, flanqueado por Jessica y sus padres. Yo estaba recortada en el borde, quizás no intencionalmente, pero de manera notoria. Recordé el día en que se tomó la foto. La madre de Jessica me había pedido que me moviera un poco para que pudieran obtener una toma limpia. Me había movido. Detrás de esa foto, doblada ordenadamente en un sobre de manila, estaba la última carta que Harold escribió. Tenía la costumbre de escribir las cosas cuando no podía decirlas en voz alta. Esta fue escrita el año en que Nathan se fue a la universidad. Marta, nunca dejes que el chico olvide de dónde viene. Yo no lo había hecho, pero él sí. La caja fuerte todavía estaba abierta. Me senté y llevé los documentos a la mesa. Sabía lo que estaba buscando, no por venganza, sino por necesidad. Hay un momento, creo, en el que el amor se convierte en teatro, y yo ya no quería actuar. El fideicomiso había sido reestructurado hace 3 años. Recordé la conversación. El padre de Jessica, Charles Whitmore, un hombre con zapatos relucientes y la voz tranquila de un abogado, había sugerido consolidar mi patrimonio para simplificar las cosas. En ese momento lo había considerado sabio. Nathan acababa de cambiar de trabajo. Jessica estaba embarazada, o dijo que podría estarlo. Nunca tuvieron al niño, pero el papeleo se mantuvo. El documento le daba a Nathan ciertos privilegios, financieros, acceso a la cuenta secundaria, la copropiedad de la cabaña del lago que Harold había comprado en 1982 y supervisión sobre cualquier venta de propiedad por encima de cierto valor. Lo había firmado todo. Lo que no había notado era la cláusula 17C, derechos de rescisión en caso de separación familiar. Él, la titular, puede, a su entera discreción, disolver todos los bienes compartidos si se encuentra excluido de los principales hitos familiares sin previo aviso o consentimiento. Era el lenguaje de Charles, una jerga legal elegante que ocultaba una simple verdad. Yo tenía una puerta trasera y ahora iba a cruzarla. Busqué mi bloc de notas, el amarillo que tenía cerca del teléfono. Anoté una lista de nombres. Susan Ritter, abogada. Banco Michelin Lane, Green Hollow Insurance. Registro de la propiedad. Fundación Hospicio St. Anne's. Luego, con letras más pequeñas en la parte inferior, escribir Nuevo Testamento. Mi té se había enfriado. Lo vertí por el fregadero e hice una olla nueva. Mis manos estaban firmes ahora, mi respiración tranquila. Esto no era una rabieta. Esto no era venganza. Era una corrección. Ellos habían tomado una decisión. Ahora yo tomaría la mía. Subí a la habitación de invitados, en la que Nathan solía quedarse cuando venía de visita. La cama estaba bien hecha, como siempre. En la esquina, una pequeña mecedora que Harold había restaurado en su último año. Quería hacerla para un nieto. Nunca la pidieron, nunca la mencionaron. La guardé de todos modos. Dentro del armario había una caja etiquetada como legal. La bajé, la desempolvé y la abrí sobre la mesa del comedor. Recibos antiguos, documentos de poder notarial, certificados de nacimiento, pólizas de seguro, incluso el papeleo de la pensión militar de Harold, todo allí, todo en orden. Algunas personas tardan meses en desenredar los nudos de una traición. Yo había tenido años de práctica viéndolo suceder en cámara lenta. Esa noche hice sopa, lentejas y zanahorias, la que solía hacer cuando Nathan era pequeño y el dinero escaseaba. No comí mucho,
Mi apetito se había desvanecido con la última luz del día. Antes de acostarme, revisé el cerrojo de la puerta principal. No sé por qué. Nadie vendría, pero lo cerré de todos modos. Luego apagué la luz del porche. No había necesidad de iluminar el camino para las personas que ya no llamaban a la puerta. Me desperté antes que el sol, como siempre lo había hecho cuando Harold aún vivía. El cuerpo recuerda los hábitos, incluso cuando las razones para ellos se han ido hace mucho tiempo. No me molesté en encender la lámpara de la mesilla de noche. En cambio, me senté en la oscuridad por un rato, escuchando el zumbido del refrigerador de abajo, el crujido de los árboles afuera, el silencio que una vez llamé paz, y ahora reconocía como algo completamente diferente. A las 7, en punto, me vestí. Cardigan simple, falda larga, zapatos resistentes, el tipo de atuendo que la gente deja de notar después de cierta edad, lo cual en mi caso era una ventaja. Hoy no era un día para preguntas. Empaqué una carpeta de cuero. Dentro de ella, los documentos de fideicomiso, el testamento original de Harold, mis formularios de poder notarial, la nueva lista que había hecho. Añadí una foto de Nathan de niño, no por razones legales, sino para recordarme a mí misma a quién había criado, a quién había amado y a quién ahora estaba dejando ir. El pueblo apenas comenzaba a despertar cuando salí del camino de entrada. Los mismos setos, la misma acera agrietada, el mismo bote de basura del vecino inclinado demasiado hacia la calle. Pero algo era diferente hoy. No en el pueblo, en mí. Había dejado de esperar permiso. La oficina de Susan Ritter estaba en un edificio modesto cerca de la antigua oficina de correos. Era una mujer de mi edad, quizás unos años más joven, pero con una agudeza en su voz que dejaba claro que no andaba con juegos. Harold había confiado en ella y yo también. Cuando entré en su oficina, ella levantó la vista con sorpresa. Martha Hale, dijo poniéndose de pie. «Hace años que no nos vemos». «Sí», dije colocando la carpeta en su escritorio. «Y estoy aquí para arreglar un error». Ella no preguntó de qué tipo. Simplemente abrió la carpeta y comenzó a leer. Sus ojos se movían rápido, sus dedos hojeando los papeles como las páginas de un libro familiar. Cuando llegó a la cláusula 17C, se detuvo. Luego levantó la vista. «Una adición inteligente», murmuró. «¿La añadiste tú?» «No, el padre de Jessica lo hizo». «Charles Whitmore». Susan arqueó una ceja. «Bueno, él te acaba de dar una puerta abierta, y a juzgar por la fecha, la cruzaste ayer». Asentí. «Se casaron sin mí. Me lo dijeron al día siguiente como si fuera una novedad casual». Susan no ofreció simpatía. Ofreció eficiencia. Eso era lo que yo quería. «Entonces», dijo, tocando los documentos, ¿quieres invocar la separación, disolver las propiedades conjuntas, revocar el acceso al fideicomiso y reasignar el testamento?» «Sí, y quiero que sea hermético». Sacó un bloc de notas. «Comenzaremos presentando una notificación de reevaluación del fideicomiso. Eso congelará cualquier transferencia pendiente y cortará el acceso de Nathan a las cuentas. Tendrás que firmar una moción de revocación. Luego enmendaremos el testamento y la casa. Todavía está completamente a tu nombre, pero actualizaremos las cláusulas de contingencia por si acaso». Hizo una pausa. «¿Quieres que lo elimine por completo?» Miré por la ventana. «No, solo que lo mueva. Fuera de línea, en algún lugar muy abajo en la página donde no pueda encontrarse a sí mismo, sin antes hojear las vidas de otros». Susan asintió, garabateando notas. «¿Y quién lo reemplaza?» «Yo misma», dije. «Hasta que decida. Quizás nadie, o quizás alguien que realmente llame a la puerta antes de tomar». La reunión duró 2 horas. Al final, los papeles estaban firmados, las mociones presentadas, y mi nombre se sentía un poco más pesado, pero de una manera que me recordaba que todavía estaba viva. Mientras me iba, Susan me miró. «Estás manejando esto con elegancia». «Lo estoy manejando como una mujer que ya no quiere hacer de personal de apoyo en su propia vida». La siguiente parada fue el Banco Michelin Lane. Había tenido una cuenta allí desde 1976. Nathan había sido agregado como titular de acceso secundario en 2019, de nuevo por consejo de Charles. Eso terminaba hoy. El banquero, un hombre delgado con una corbata roja llamado Martin, me reconoció de inmediato. «Señora Hale, ¿cómo puedo ayudarla?» «Quiero revocar todas las autorizaciones secundarias y cancelar los desembolsos automáticos vinculados a los acuerdos de fideicomiso conjuntos». Sus cejas se levantaron. «¿Todos ellos?» «Sí». Hizo clic en su sistema.
Eso incluirá la transferencia trimestral a la cuenta del señor Hale. Lo sé. Unos minutos más tarde tenía una confirmación impresa. La cuenta ahora decía: titular principal, Martha Hale, sin acceso secundario, sin desembolsos automáticos, sin beneficiarios asignados. Al salir, Martin dijo: si me permite, no veo a menudo a clientes de su edad haciendo cambios como estos. Por lo general, los hijos se hacen cargo. Entonces me alegra ser la excepción, dije. Que se hagan cargo de sus propias vidas. Yo me quedaré con la mía. Gracias. Afuera, el viento había aumentado. Unas cuantas hojas se deslizaban por la acera, secas y sin rumbo. Yo no lo estaba. Sabía exactamente a dónde iba y todavía me quedaban 3 nombres en mi lista. No me fui a casa de inmediato. Había un lugar más que necesitaba visitar antes de que los documentos se finalizaran. Un lugar en el que no había entrado en casi 2 años, la cabaña del lago. Harold la compró en 1982 después de 3 décadas en el taller de neumáticos. Dijo que quería un lugar donde el mundo no esperara nada de él. Era una estructura de madera simple, con un porche envolvente y un techo de hojalata verde que hacía eco durante las tormentas. Nathan la amaba de niño. Corría descalzo por el césped, construía presas en el arroyo, comía cereales en el muelle. Después de que Harold murió, dejó de ir. Dijo que lo hacía sentir extraño. Jessica, por supuesto, dijo que era demasiado rústica. Sin wifi, sin encimeras de granito. Aún así, la había mantenido, pagado los impuestos, reemplazado el canalón roto y pulí los escalones del porche el otoño pasado, sola. El viaje duró 45 minutos. Las carreteras se estrecharon. Los árboles se volvieron más densos. El aire cambió, más silencioso, más pesado, como si el lugar mismo recordara quién había sido yo. Cuando abrí la puerta, el olor me golpeó primero. Cedro, edredones viejos, humo de madera. Era tan familiar como un abrazo de alguien que ya no está. Entré y me senté en la vieja mesa de la cocina. La luz de la ventana se posó justo en la cicatriz en la madera donde Nathan había tallado sus iniciales. Mal, a los 10 años. La N estaba al revés. Pasé mis dedos sobre ella. No lloré. En cambio, saqué el título de propiedad de la cabaña. Bajo el fideicomiso, había sido reclasificada como propiedad familiar conjunta. Nathan tenía el derecho de tomar decisiones sobre su uso, y si yo fallecía, iría a él automáticamente. Eso cambiaría ahora. Susan ya había preparado el papeleo. La cabaña volvería a mi posesión exclusiva con los derechos de transferencia restaurados solo para mí. Tenía que firmarlo en presencia del registrador de la propiedad mañana, pero la elección ya estaba hecha. Me levanté y salí al porche. El muelle crujió con la brisa. Un solo pato nadaba perezosamente por el agua. Cuando Harold murió, Nathan vino aquí una vez, solo una vez, para decir adiós. Se sentó en el porche durante 5 minutos, revisó su teléfono 3 veces, luego dijo que no podía soportar los recuerdos. Yo me quedé una semana y limpié el armario de Harold sola. No fue la ausencia lo que dolió, fue la reescritura de la historia. Como Jessica le decía a la gente que yo era distante, que tenía mis costumbres, que no era fácil de incluir. Cómo la historia se convirtió en que yo me había alejado, no en que me habían empujado silenciosamente. Un pequeño acto a la vez. Al dejar la cabaña, cerré la puerta con cuidado. Tal vez era una tontería, pero no quería que entraran más tarde, pensando que todavía era suya. Ya no lo era. Conduje directamente a la oficina del registrador para programar la cita. Una asistente llamada Leslie me dio el horario más temprano. Mañana a las 10:30 a.m. le di las gracias y me fui. Una línea más tachada en la lista. En casa, el contestador automático parpadeaba. No lo escuché. El teléfono fijo era para personas que todavía respetaban el tiempo y el espacio. Nathan hacía mucho tiempo que había perdido la capacidad de hacer cualquiera de las dos cosas. Hice la cena, sopa de nuevo y tostadas. Me la comí en la sala mientras el sol se ponía en franjas a través de las persianas. Estaba en silencio, pero del tipo de silencio con el que podía vivir, no el que me había sido impuesto. Después me senté junto al fuego y releí el nuevo borrador de mi testamento. Susan lo había enviado por correo electrónico esa tarde. Era más corto que el anterior, más claro. El nombre de Nathan aparecía una vez, una nota a pie de página. Estaba a punto de apagar la computadora cuando apareció un mensaje. Hola, mamá. Intenté llamarte. Solo quería ver cómo estabas. Hemos vuelto del hotel. Llama cuando puedas. Con amor, N. No había mención de la boda. Ninguna disculpa. Ninguna explicación.
Solo un saludo casual, como si nos hubiéramos separado en buenos términos y simplemente hubiéramos perdido la noción del tiempo. Cerré el portátil. No necesitaba responder, que el silencio fuera la respuesta. Tenía más peso que cualquier palabra. Antes de acostarme, abrí el armario del pasillo y saqué las sábanas de invitados, las que solía poner cuando Nathan venía de visita. Las doblé una por una y las apilé en una caja etiquetada como donaciones. Si alguien las necesitaba, de verdad las necesitaba, podría tenerlas. Esa noche, mientras apagaba la lámpara, no pensé en lo que me habían quitado. Pensé en lo que finalmente estaba recuperando. A la mañana siguiente me vestí con precisión. No con prisa, no para impresionar, sino de la manera en que lo haces cuando sabes que el día será trascendental. Un abrigo marrón oscuro, de lana suave, zapatos de tacón bajo, un bolso de cuero lo suficientemente grande para los documentos. Me miré en el espejo y no vi a alguien vengativo. Vi a una mujer terminando lo que otros habían empezado. A las 10:15 llegué a la oficina del registrador. Leslie ya estaba esperando, con un portapapeles en la mano. «Señora Hale, por aquí», dijo, guiándome a través de un estrecho pasillo que olía vagamente a pintura fresca y a tóner de impresora. La reunión duró 20 minutos, 2 testigos, un sello notariado, 3 firmas. Con un solo trazo, la cabaña del lago volvió a mi control total. «¿Le gustaría que le enviemos una copia certificada a su casa?», preguntó Leslie. «No, me gustaría una ahora, por favor». Me la entregó en una funda transparente. La coloqué suavemente en mi bolso junto a la carpeta que se volvía más ligera con cada día que pasaba. Desde allí fui directamente al banco de nuevo. Mitchell & Lane. Esta vez, no para cancelar o revocar, sino para abrir algo nuevo, una cuenta separada bajo un nombre de fideicomiso. Martin, con su misma corbata roja, arqueó las cejas cuando le expliqué. ¿Quiere establecer un nuevo fideicomiso de beneficiario? Sí, bajo mi total autoridad. Desembolso solo tras mi muerte o si yo decido lo contrario. Él ingresó los detalles en el sistema mientras yo revisaba el papeleo. ¿Y quién es el beneficiario nombrado? Dudé, no porque no lo supiera, sino porque decirlo en voz alta se sentía como cruzar una línea. «Elena Marshall», dije. «Mi sobrina, la hija de mi hermana». Martin tecleó. Dirección actual. La misma que hace 10 años, pero llamaré para confirmarla. Elena me había enviado una tarjeta la Navidad pasada, hecha a mano con la banda seca prensada en el papel. Todavía estaba en mi repisa. Nadie más me había enviado nada. Los fondos no eran enormes, una porción de lo que Nathan habría recibido, pero suficiente para un pago inicial o un título universitario o una vida mejor. No estaba castigando a mi hijo, estaba recordando a alguien que no me había olvidado. Cuando terminamos, Martin me entregó los papeles con una sonrisa educada. «Espero que todo salga como usted desea, señora Hale». «No estoy deseando», dije. «Solo estoy decidiendo». De camino a casa, me detuve en la floristería. No por sentimentalismo, sino porque Harold solía traer a casa una sola margarita cada vez que le pagaban. La ponía en un vaso de zumo junto al fregadero de la cocina. Decía que era su manera de recordarme que yo era vista. Compré una, solo una. De vuelta en la casa, el buzón estaba lleno. Circulares, facturas de servicios y un sobre blanco con la letra de Nathan, sin dirección de remitente. Me quedé en el porche, con la flor todavía en la mano, y lo abrí. Dentro había una tarjeta, simple, sin diseño, solo papel color crema. «Mamá, lamento que las cosas salieran como salieron. No esperaba que te importara tanto. Jessica quería algo diferente. No la detuve. Debería haberlo hecho. Por favor, no te enojes para siempre». Eso era todo. Sin firma, sin reconocimiento, sin verdad, no me enojé. Me quedé fría. Hay una diferencia entre arrepentimiento y responsabilidad. Él lamentaba mi reacción, no sus acciones. Esa tarde, revisé la pila final de documentos de Susan. El testamento enmendado, firmado, el fideicomiso reescrito, la cabaña mía, las cuentas bancarias congeladas y reasignadas. Una vida de trabajo reordenada en 5 días. Solo quedaba una cosa, la póliza de seguro. Cuando Harold falleció, me dejó una suma modesta, suficiente para mantenerme cómoda, suficiente para ofrecer seguridad. Había actualizado la póliza una vez después de que Nathan se casó. Lo puse como único beneficiario. Ahora llamé a Green Hollow Insurance. Una mujer llamada Dana respondió. «Sí, señora Hale.
Podemos iniciar una reasignación de beneficiarios. Es un proceso sencillo. Bien, me gustaría eliminar a Nathan Hale por completo. Hubo una pausa. Por supuesto. ¿Habrá un reemplazo? Todavía no, dije. Lo dejaré en blanco por ahora. Quiero asegurarme de que sea recordada por las personas adecuadas, no solo por las más ruidosas. Esa noche encendí un fuego, me senté con mi té, miré la silla de Harold frente a mí. Me lo imaginé allí, como solía sentarse, con las piernas cruzadas, gafas de lectura en la nariz, el periódico extendido. Tú lo entenderías, susurré. Tú siempre entendías. La flor, la única margarita, se sentaba en un frasco a mi lado, no una declaración, no una disculpa, solo un pequeño acto de recuerdo. Todavía estaba aquí, y por primera vez en años me pertenecía a mí misma. Apagué mi teléfono fijo a la mañana siguiente. No fue un gesto dramático, simplemente levanté el auricular, presioné unos pocos botones y escuché el sordo clic mientras el servicio se desactivaba. No más luz roja parpadeante, no más mensajes de voz que comenzaban con un tenso «Hola mamá» y terminaban en nada en absoluto. Si querían contactarme tendrían que venir a la puerta, y dudaba que alguno de los dos tuviera el valor para eso. Pasé el resto de la mañana limpiando la habitación de invitados, quitando las sábanas, guardando las almohadas adicionales. ¿No vendría nadie a quedarse? No, tal vez el próximo fin de semana. No más invitaciones falsas para el Día de Acción de Gracias que nunca llegarían. Doblé la ropa de cama de repuesto y la coloqué en la misma caja de donaciones que las toallas de invitados. Que alguien más las usara, alguien que quisiera la comodidad de ser bienvenido. A mediodía sonó el timbre. Al principio no me moví. Lo dejé sonar 2 veces más. Luego me levanté, caminé hacia la ventana y miré a través de la cortina transparente. Jessica, no Nathan, solo ella. Estaba allí con su abrigo largo beige, sosteniendo algo plano y brillante en la mano. Una bolsa de regalo, probablemente algo caro. Probablemente algo para suavizar los bordes de su sonrisa. Abrí la puerta unos pocos centímetros, dejando la cadena puesta. Jessica. Oh, Martha. Su voz se elevó falsamente alegre. Estoy tan contenta de que estés en casa. No sabía si estarías descansando. ¿Descansando de qué?, pregunté. Yo no fui a una boda. Un destello pasó por su rostro, pero se recuperó rápidamente. Bueno, de eso es de lo que quería hablar. Creo que ha habido una confusión, una falta de comunicación. Nathan ha estado tratando de contactarte. Está realmente molesto. ¿Lo está? Sí, dijo ella, extendiendo la bolsa de regalo. No queríamos que te sintieras excluida. Simplemente todo sucedió tan rápido. El lugar cambió, el horario. Pensamos que una ceremonia pequeña sería más simple. Y yo pensé que él te lo había dicho. No lo hizo, dije con calma. Tú lo hiciste, en la iglesia después de que la ceremonia ya había pasado. Ella hizo una pausa, su sonrisa se tensó. Bueno, dijo, esperamos arreglar las cosas. Esto es solo un pequeño detalle. Un agradecimiento por toda tu ayuda este año, por el apoyo. Miré la bolsa, pero no la tomé. Jessica, ¿qué crees que quiero de ti? Ella parpadeó. Yo no lo sé. Te diré lo que no quiero. No quiero perfume, ni aceites de baño, ni cualquier baratija con monograma que haya en esa bolsa. No quiero tu distancia educada ni tu dolor fabricado. Estoy tratando... No lo estás, la interrumpí. Estás tratando de ordenar las cosas. Estás tratando de arreglar algo para que se vea presentable. Pero yo no soy una mancha en tu mantel, Jessica. Soy su madre. Su rostro se enrojeció, pero mantuvo la sonrisa. Esa mujer podía mantener una expresión falsa más tiempo de lo que la mayoría de la gente podía aguantar la respiración. Simplemente no pensamos que sería para tanto, dijo finalmente. Lo sé, respondí. Y ese es el factor decisivo. Cerré la puerta suavemente. La cadena nunca se quitó. A través de la ventana la vi de pie por un momento, atónita, y luego se dio la vuelta y bajó los escalones. La bolsa de regalo colgaba de su muñeca como un péndulo. No miró hacia atrás. Hice el almuerzo, solo un sándwich. Me senté junto a la ventana de la cocina y comí lentamente, un bocado a la vez. El silencio en la casa era más pesado hoy, pero no desagradable. No era soledad, era espacio. A media tarde revisé mi correo electrónico. Un mensaje de Susan. Todos los cambios confirmados y archivados. Ahora eres la única titular y fiduciaria. Avísame si quieres revisarlo de nuevo en persona. Respondí simplemente, gracias. Ya me siento más ligera. Alrededor de las 4,
El timbre volvió a sonar. Esta vez no dudé. Abrí. Nathan estaba allí, sin abrigo, solo un suéter de lana, con las mangas subidas, como si hubiera salido del coche a toda prisa. Parecía cansado, no físicamente, el tipo de cansancio que ves en alguien que sabe que ha esperado demasiado para arreglar algo y ahora está fuera de su alcance. «Mamá», dijo. «¿Nathan? ¿Puedo entrar?» Me hice a un lado. Él entró en la sala de estar. Miró a su alrededor como si no hubiera visto el lugar en años. Quizás no lo había hecho. Me quedé de pie. Él tampoco se sentó. «He estado llamando», dijo. «Lo sé. Jessica vino». «También lo sé». Hizo una pausa. «Ella dijo que estabas molesta. ¿Que crees que te dejamos fuera a propósito?» No dije nada. Se movió de un pie a otro. No fue así, simplemente... Ella no quería una boda grande, y yo no la detuve. No pensé que te importaría tanto. Lo noté, dije. Nathan bajó la vista. «¿Cometí un error?» «No», dije más suavemente. «Tomaste una decisión, y yo tomé la mía». Él levantó los ojos. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que las cuentas están cerradas. La propiedad ha sido renombrada. El fideicomiso vuelve a ser mío. El testamento ha sido reescrito». Su boca se abrió ligeramente, como si quisiera protestar. Luego la cerró. «No me esperaba eso», dijo finalmente. «Lo sé», respondí. Él miró de nuevo alrededor de la habitación, la chimenea, los cuadros, la ausencia de su nombre. «Mamá», dijo más bajo ahora, «¿podemos arreglar esto?» No respondí, no porque no supiera, sino porque eso también sería una decisión. Y por una vez, no iba a tomarla en su horario. Nathan se quedó allí un minuto más, como un hombre que intenta recordar la salida de una habitación que él mismo construyó una vez. No lo apuré. No dije ni una palabra más. Finalmente asintió una vez, más para sí mismo que para mí, y caminó hacia la puerta. En el umbral se detuvo, se giró. «Papá me habría dicho que la fastidié, ¿verdad?» Lo miré a los ojos. Lo habría dicho con suavidad, pero sí. Y luego se fue. Cerré la puerta tras él y me apoyé en ella. No por emoción, sino porque mis piernas de repente se sentían cansadas. No el tipo de cansancio que pide dormir, sino el que viene de finalmente dejar algo que has cargado por demasiado tiempo. Al anochecer, la calle se había calmado. Las luces del porche se encendieron. Un perro ladró en alguna parte a 2 casas de distancia. Cerré las cortinas e hice una taza de té. Luego hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi vecina Laya. Ella contestó al segundo tono. «Marta, Dios mío, ha pasado una eternidad. ¿Estás bien?» «Más que bien», dije. «Solo quería saber si te gustaría venir mañana». «Haré barras de limón», se rió. «Pensé que nunca lo preguntarías». Al día siguiente, Laya apareció justo después del almuerzo, con su habitual sombrero de sol y llevando una lata de galletas de nuez. «Mi ofrenda de paz», dijo entregándomelas. «No se necesita ninguna ofrenda». Yo he sido la callada. Nos sentamos en la mesa de la cocina como solíamos hacer hace años, antes de que todo se complicara. Ella me contó sobre el tercer divorcio de su hija, sobre el nuevo farmacéutico con el ojo vago, sobre el vecino que insistía en darles a las ardillas cacahuetes bañados en miel. Yo escuché, me reí, y luego, cuando la conversación se calmó, le dije la verdad. «No me invitaron», dije suavemente. «A la boda la hicieron sin mí. Me lo dijeron después». Laya se detuvo a medio sorbo de su té. «¿Estás bromeando?» «No». Su cara se endureció de una manera que no había visto desde que su esposo la dejó en el 96. «Bueno, que me parta un rayo». Y yo que pensaba que podría haber estado enferma ese día. Por eso no recibí una llamada para que vigilara la casa. Sonreí débilmente. Nadie estaba enfermo, excepto tal vez nuestras definiciones de familia. Ella se estiró sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. «¿Has hecho lo que tenías que hacer?» «Sí, todo ha sido cambiado. Legalmente, financieramente, incluso emocionalmente, creo que se acabó». Laya asintió lentamente. «Sabes, siempre dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero el vinagre es más espeso que ambos, y es lo que la gente deja atrás cuando se amarga». Esa noche, mientras lavaba las tazas de té, pensé en lo que Laya dijo. Hay una diferencia entre la amargura y la claridad. No me sentía amargada. Me sentía clara. La mañana siguiente trajo consigo lo inesperado. Un golpe en la puerta. No el timbre, un golpe. Abrí y me encontré a una mujer joven con un abrigo azul sosteniendo un portapapeles. Era de la Oficina Local de Recursos para Personas Mayores. «Señora Hale». «Sí, hemos recibido una solicitud.
Alguien ha puesto su nombre para la verificación de elegibilidad. Un familiar. Parpadeé. ¿Elegibilidad para qué? Para un futuro lugar en una residencia asistida, respondió ella, revisando sus notas. No hay obligación, pero solicitaron una preevaluación para una posible vivienda en 2 años. La miré fijamente. Yo no solicité eso, dije lentamente. No, señora. Dice que su hijo lo hizo. Nathan Hale. Es solo un paso preliminar, pero requerimos su consentimiento antes de que algo avance. Sentí algo frío envolverse alrededor de mi columna vertebral. No miedo, no tristeza, solo la confirmación final y sorda de algo que había intentado negar por demasiado tiempo. Él había planeado mi ausencia. Tomé aire. Puede tomar nota, dije. La señora Hale no tiene planes de ser evaluada, ni de ser reubicada, ni de ceder su autonomía a nadie. La joven asintió, un poco nerviosa. Sí, señora. Lo anotaré. Lamento la confusión. No es culpa suya, dije suavemente. Solo es el hombre equivocado fingiendo ser un buen hijo. Ella se fue y me quedé en el porche por mucho tiempo después, viendo a un pájaro saltar por el césped. Pequeño, decidido, recogiendo trozos de hierba seca para un nido. Qué curioso cómo las criaturas más pequeñas siguen construyendo sus propios hogares sin importar las adversidades. Más tarde, ese día, saqué la vieja caja de cartón del armario de la habitación de invitados, la que estaba llena de fotografías familiares. Las revisé, sacando las que todavía me daban calidez. Las de Harold en su mayoría, algunas de Nathan de niño, unas pocas con mi hermana y su hija Elena. Puse el resto de vuelta en la caja, la sellé, la llevé al ático. Algunas historias no necesitan ser quemadas, solo guardadas. Para cuando el sol se puso, sentí algo que no había sentido en meses. Ni tristeza, ni victoria, solo la suficiente calma dentro de mí para oírme pensar. Y lo que finalmente oí fue esto. No perdiste un hijo, perdiste un papel, y a cambio, te recuperaste a ti misma. No fue hasta la semana siguiente que las llamadas telefónicas comenzaron de nuevo. No de Nathan, de Jessica. Comenzó con correos electrónicos primero. Educados, vagos, rígidos. Asunto, solo quería ver cómo estabas. Asunto, una nota rápida. Asunto, deberíamos hablar pronto. No respondí. No necesitaba hacerlo. Hay un silencio que habla más claro que cualquier párrafo. Pero cuando ella comenzó a llamar a mi teléfono celular, un número que una vez dijo que era difícil de memorizar, supe que algo había cambiado. No remordimiento, sino nerviosismo. En la 4ª llamada dejó un mensaje de voz. Lo escuché en altavoz, parada en la cocina con las manos en el lavavajillas. Hola Marta, soy Jessica. Yo solo quería decir que espero que estés bien. Nathan y yo hablamos y ahora nos damos cuenta de que las cosas podrían haberse manejado mejor. Él se siente fatal. Yo también. Te extrañamos. Hubo una pausa, un pequeño suspiro artificial. Nos gustaría mucho invitarte a cenar el próximo fin de semana. Sin presiones. Solo una cena. Hablemos. Sé que Nathan ya mencionó los ajustes al fideicomiso familiar y solo queremos entender. Quizás podríamos revisarlo juntos. En fin, espero verte pronto. Terminó con una sonrisa en la voz, esa calidez fingida que usarías con un cliente de negocios que has ofendido ligeramente. Me sequé las manos y borré el mensaje. No les preocupaba la reconciliación, les preocupaba el papeleo. Esa noche me senté en el porche con un cuaderno, escribí una lista, no de pasos legales. Esos ya los había terminado. Esta era una lista diferente. Lo que ya no haré. Esperar invitaciones que nunca llegan. Fingir que malinterpreté el silencio. Responder a la culpa con generosidad. Perdonar la crueldad envuelta en vidas ocupadas. Confundir el ser necesitada con el ser amada. Debajo, con letra más pequeña, lo que todavía tengo. Mi nombre, mi casa, mi mente, mi memoria, mi paz. 2 días después, sonó el timbre. Abrí para encontrar a alguien a quien no había visto en años. Elena, la hija de mi hermana, 35 años ahora, el cabello más corto, un toque de canas en la sien, como yo. Pero sus ojos, los ojos de su madre, todavía eran amables. «Hola, tía Marta», dijo tímidamente. «Espero que no sea un mal momento». Nunca es un mal momento para alguien que llama a la puerta. Ella entró, mirando a su alrededor con esa mezcla de nostalgia y curiosidad que la gente lleva cuando regresa a un lugar de la infancia que se mantuvo igual. Estaba en la ciudad por trabajo, dijo, dejando su bolso. Mamá me dijo que las cosas cambiaron, asentí. Lo hicieron. Y ahora están estables de nuevo. Hicimos té y nos sentamos en la sala. Ella no pidió chismes, no indagó, solo preguntó cómo estaba.
sin ningún interés oculto, sin miradas de reojo hacia la repisa, solo su presencia. En algún momento dijo, siempre fuiste la calmada. Incluso cuando era pequeña, recuerdo que nunca levantabas la voz, pero la gente siempre escuchaba. La gente solía hacerlo, dije, hasta que dejaron de hacerlo. Así que dejé de explicarme. Se quedó por 2 horas. Trajo tulipanes de un vendedor ambulante, se comió 2 rebanadas de mi pastel de especias y se llevó una tercera. Antes de irse me abrazó, un abrazo largo, no rígido. El tipo de abrazo que dice, recuerdo quién eres. Cualquier cosa que necesites, tía Marta, dijo. Llámame. Lo digo en serio. Sé que sí. Después de que se fue, me quedé en la ventana y la vi caminar por la calle, con los tulipanes en una mano y el teléfono en la otra. Una buena mujer en un mundo con tanto ruido. Eso fue suficiente. Esa noche, escuché la voz de Nathan por primera vez desde nuestra última conversación. Dejó un mensaje. Sonaba tranquilo, medido, ensayado. Mamá, yo solo desearía que las cosas no se hubieran complicado tanto. Jessica está intentándolo. Yo estoy intentándolo. Sé que no lo manejamos bien, pero tal vez haya una manera de empezar de nuevo. Ven a cenar. Solo nosotros. Hablemos. No borré el mensaje. Tampoco lo guardé. En cambio, caminé al dormitorio. Bajé la última foto que tenía de Nathan y Jessica, la de la fiesta de compromiso, su mano en el pecho de él, su sonrisa inclinada hacia ella. La puse boca abajo en la estantería, no para borrar el pasado, solo para dejar de permitir que se cerniera sobre el presente. Antes de acostarme, llamé a Susan. Le dije que quería formalizar la cláusula de beneficiario contingente. Si Elena es la primera en llamar cuando me pase algo, quiero que esté por escrito. Susan dijo, ya está redactado. Todo lo que necesito es tu firma. Dormí esa noche sin sueños. Por primera vez en años, la casa no se sentía como si estuviera esperando algo. Solo se sentía como mía. Pasaron 3 días sin una sola llamada telefónica. Ni de Nathan, ni de Jessica, ni siquiera un mensaje de texto. Y extrañamente no lo extrañé. Ese tipo de silencio, el que solía ponerme ansiosa, preguntándome qué había hecho mal, ahora se sentía como algo que me había ganado. Como el descanso después de un trabajo duro. Al 4.º día fui al mercado de agricultores. Era algo que Harold y yo solíamos hacer los sábados, en la época en que las verduras frescas eran un ritual compartido y no solo una tarea. Él elegía los tomates. Yo me quedaba cerca de los panes. Ahora caminaba por el mismo camino sola, pero con un propósito. El panadero me reconoció. Hace mucho que no la veo, señora Hale. Tenía algunos asuntos que atender, le dije. Bueno, nos alegra tenerla de vuelta. Compré pan de masa madre, 3 nectarinas y un pequeño tarro de miel. No porque los necesitara, sino porque quería elegir algo que fuera solo para mí. Más tarde esa tarde, me senté en el porche con mi té y leí una revista que no había abierto en semanas. Había un artículo sobre mujeres mayores que viajaban solas. Una de las citas decía, creen que queremos paz, pero lo que queremos es el derecho a ocupar espacio. La recorté y la pegué en el corcho de mi cuarto de costura. Al anochecer, la calma fue interrumpida de nuevo. Esta vez, no por una llamada telefónica, sino por un golpe en la puerta. No la puerta principal, la trasera. La abrí y encontré a Eloise de pie. Eloise, la hija de Nathan de su primer matrimonio. 17 años, alta, con la cara de ángulos afilados como su madre, pero con los ojos de Harold. Solía venir cada 2 fines de semana cuando era pequeña. Horneábamos galletas, jugábamos a las cartas, cosíamos botones torcidos en camisas viejas solo por diversión. Ahora parecía nerviosa. «Hola, abuela». Abrí la puerta más. «¡Pasa!». Ella entró en la cocina, con su mochila aún sobre un hombro. «Lamento no haber llamado. No sabía si querrías verme. Llamaste a la puerta. Eso es todo lo que necesito». Le serví un poco de limonada. Se sentó en la mesa, jugueteando con un posavasos. «Papá y Jessica han estado raros últimamente», dijo. Como peleando de esa manera silenciosa que hacen los adultos cuando no quieren que los niños se den cuenta. «Pero yo me doy cuenta». No respondí. Le pregunté la semana pasada por qué no estabas en la boda. Él dijo que fuiste invitada, pero que no querías venir. Que no te sentías con ánimos. Levanté mis cejas. Ella se rió con amargura. Sí, sabía que era una mentira. También vi que tu nombre fue quitado del fideicomiso familiar. No soy estúpida. Vi a papá hablando por teléfono con alguien del banco y luego parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo. Aún así, no dije nada. ¿Estás enojada conmigo? La miré. La miré de verdad. Ya no era la niña que recordaba.
Casi era adulta. Todavía tenía las uñas rosas que siempre se pintaba ella misma. Todavía llevaba los pendientes que le di cuando cumplió 13 años. No, dije, no estoy enojada contigo. Tú no hiciste esto. Ella asintió. Es que te extraño. Eres la única persona que escucha sin tratar de arreglarme. Eso es porque no necesitas ser arreglada, dije. Solo necesitas no ser ignorada. Ella sonrió y se veía real. Empecé a escribir, dijo. Poemas. Uno de ellos es sobre ti. Me encantaría leértelo. Se metió en su mochila y sacó una página arrugada, escrita a mano con tinta borrosa. La pasó por la mesa. La leí. No estaba pulida. Todavía no, pero era honesta. Una línea cerca de la mitad me tomó por sorpresa. La única mujer que conozco que no se disculpa cuando entra en una habitación. Doblé el papel con cuidado. ¿Puedo quedarme con esto? Sí, es tuyo. Eloise se quedó a cenar. No hablamos de Nathan. No hablamos de dinero. Hablamos de sus clases, su música favorita, el nuevo gato en la casa de su madre que odia a todos excepto a ella. Después de que se fue, me quedé en la puerta por mucho tiempo, viéndola alejarse, con los hombros rectos, los pasos firmes, un tipo diferente de herencia. Cuando volví adentro, abrí la caja de cedro donde guardaba el reloj de Harold y el anillo de bodas de mi madre. Deslicé el poema dentro. Archivé bajo Lo que importa. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Lo dejé sonar. Luego lo apagué y abrí una nueva página en mi propio cuaderno. Título: Lo que estoy empezando ahora. Cartas a Eloise. Caminatas al amanecer. Nuevas recetas para una. Un viaje a donde yo elija. Un silencio que se siente como mío y debajo, la línea más pequeña que pude escribir. No más esperar a ser amada correctamente. El domingo por la mañana llegó con lluvia. No la suave, sino constante, deliberada, la que empapa el mundo en su propia calma. La vi desde la ventana de la cocina, una taza de café negro en mis manos, sin crema, sin azúcar, justo como Harold solía beberlo. Nunca me gustó de esa manera hasta hace poco. Ahora tenía sentido. Amargo pero honesto. No planeé nada para el día. Ese era el lujo que me había dado. No más esperar a que alguien me visitara, no más cocinar extra por si acaso alguien pasaba. Ya nadie pasaba. Y ya no dejaba la luz del porche encendida para la gente que solo llamaba cuando necesitaba indicaciones para llegar a mi puerta. Alrededor del mediodía, clasifiqué el correo, un sobre grueso de la oficina de Susan, copias finales de los documentos actualizados. Me senté en la mesa del comedor y los abrí uno por uno, revisando cada detalle como una mujer que cuenta sus bendiciones al revés. El fideicomiso actualizado, el testamento limpio, el seguro reasignado, el poder notarial revocado, reestructurado. Cada línea era un pequeño acto de deshacer algo que una vez se había ofrecido con amor y se había devuelto en silencio. Al final del paquete había una nota escrita a mano por Susan. Marta, está todo hecho. Estás protegida y tienes el control. A veces eso es lo más parecido que tenemos a la paz. Puse la nota al lado de mi taza y la miré fijamente por un largo tiempo. Control. No es algo que siempre quise ejercer, pero ahora es algo sin lo que me negaba a vivir. Más tarde esa tarde, caminé al parque. Estaba vacío. La lluvia había ahuyentado a los habituales paseadores de perros y corredores. Me senté en un banco, húmedo, pero lo suficientemente seco como para mantener un poco de quietud. Los árboles se balanceaban sobre mí, goteando. Había un niño al otro lado del parque, tal vez 10, tal vez 12, pateando una pelota de fútbol contra un tronco de árbol una y otra vez. Su padre estaba sentado en un banco cerca, mirando su teléfono. El niño nunca miró hacia atrás. Me recordó a Nathan. A esa edad, solía correr delante de mí en la acera, lo suficientemente lejos para sentirse libre, pero siempre mirando hacia atrás, para asegurarse de que yo todavía estuviera allí. Ahora, yo era la que miraba hacia atrás, y no había nadie revisando si los había seguido. De vuelta en casa, abrí un cajón que no había tocado en meses. El que estaba lleno de fotos, viejos recibos, tarjetas de cumpleaños demasiado bonitas para tirar. Cerca de la parte de atrás había una carta sin abrir de Nathan de hace 2 años. Una tarjeta del Día de la Madre, nunca firmada. Jessica probablemente la había elegido. No había ninguna escritura a mano, ninguna nota, solo un «pensando en ti» impreso. La rompí por la mitad, luego en cuartos, luego en trozos demasiado pequeños para volver a armarlos. No lloré. Ya había llorado por la versión de él que habría querido decir esa tarjeta. Esto era solo sacar la basura. Esa noche llamé a Elena.
Le dije que estaba pensando en hacer un viaje. Tal vez la costa, tal vez un lugar con montañas. Deberías, dijo ella. Cualquier lugar donde te sientas más tú misma. Habían pasado años desde que hice un viaje por placer. La mayor parte de mi vida se trataba de mantener las cosas unidas. La casa, las finanzas, los comienzos dispersos de Nathan. Solía soñar con visitar el mar de nuevo. No porque fuera nostálgica, sino porque era el único lugar que recordaba donde sentía que no le debía nada a nadie. Después de la llamada, hice una lista. Lugares donde nunca tendría que disculparme. La cabaña del lago, la biblioteca pública, mi cuarto de costura, el parque en septiembre, el mar. Al día siguiente, reservé un billete. No se lo dije a Nathan ni a Jessica ni a nadie que pudiera pensar que necesitaba aprobación. Se lo dije al gato del vecino que me miraba desde su percha en la cerca del jardín. «Tú mantén ese lugar caliente mientras no estoy», le dije. Él parpadeó. Un acuerdo lo suficientemente bueno. Esa noche empaqué lentamente. Zapatos cómodos, 2 cardigans, una fotografía de Harold, la que está riéndose con la boca abierta. Añadí un pequeño cuaderno y una pluma estilográfica. Si iba a empezar a escribir de nuevo, no sería sobre el dolor, sería sobre convertirme en... Antes de acostarme, apagué la luz del porche. No con enojo, sino porque había dejado de esperar. Y mientras yacía en la calma, no escuché el teléfono. No me pregunté quién podría venir. Solo escuché mi propia respiración, firme y tranquila, como si incluso mi cuerpo hubiera decidido, ahora es tu turno. El viaje en tren fue suave, casi demasiado suave. Seguía esperando un sobresalto, una parada, algo que me recordara que el movimiento siempre tiene un costo. El paisaje rodaba ante la ventana. Campos secos, luego verdes, luego casas escondidas en las laderas como secretos. Lo observé todo sin buscar mi teléfono, sin necesidad de documentarlo para la aprobación de nadie más. En la tercera parada, una pareja subió con maletas a juego y un niño que no dejaba de preguntar, ¿ya llegamos? Le sonreí a la madre al pasar. Parecía cansada. Recordé esa mirada. En algún lugar cerca de la 4ª estación, saqué los papeles de mi bolso. No los legales. Esos estaban en casa ahora en un cajón con llave. Estos eran los frescos. La escritura revisada de la casa. Firmada, archivada, definitiva. Ya no había un segundo nombre en ella, ni copropietario, ni cláusula de herencia, solo yo. Pasé mis dedos sobre el sello en relieve. Se sentía más pesado de lo que esperaba. No legalmente, emocionalmente. Esta casa había sido una vez un lugar que construí para otros. Luego se convirtió en el lugar donde esperé. Luego el lugar del que fui excluida incluso mientras vivía dentro de él. Ahora, finalmente, era mía. Por completo, incondicionalmente, no para dejarla atrás, sino para decidir cuándo y cómo, y en mis propios términos. Cuando llegué a la costa, el aire me golpeó como algo que no sabía que extrañaba. Sal y pino, un olor tan limpio que rozaba lo sagrado. La posada era simple, uno de esos lugares familiares donde todavía te dan una llave de verdad, no una tarjeta de plástico. Mi habitación tenía un balcón frente al mar y una silla de mimbre que reclamé incluso antes de desempacar mi maleta. Esa primera noche no hice mucho. Solo me senté, observé la marea, escribí algunas líneas en mi cuaderno. Cuando ya no esperas ser elegida, el mundo se calma en algo más amable. En la segunda mañana, caminé por la orilla descalza. El agua estaba fría, pero no castigaba. Pensé en Harold de nuevo, no con tristeza, sino con reconocimiento. Él habría odiado la arena. Siempre decía que se metía en todas partes, pero habría sonreído viéndome ahora. En el desayuno, un hombre en la mesa de al lado, tal vez 70, tal vez más, preguntó si viajaba sola. Sí, dije. Él asintió. Bien, no hay suficiente gente que lo haga. Más tarde ese día recibí una llamada. Número desconocido. La dejé ir al buzón de voz. El mensaje llegó 10 minutos después. Nathan. Su voz era tranquila, vacilante. Mamá, me enteré por Elena. No sabía que fue a verte. Ha estado un poco distante con nosotros últimamente. Supongo que solo me pregunto qué le dijiste o qué vio. No quiero pelear, solo no quiero perderla a ella también. Borré el mensaje, no por enojo, sino por elección. No le había dicho nada a Elena. Ella vio lo suficiente por su cuenta. El día antes de irme, compré una pequeña pintura de una mujer que vendía arte en el paseo marítimo. Mostraba a una mujer de pie en un campo ancho de espaldas, con los brazos a los lados, sin moverse, solo mirando el viento mover todo menos a ella.
La pinté después de cumplir 60, dijo la mujer. Es sobre quedarse quieta a propósito. Asentí. Entonces me la quedo. De vuelta en casa, colgué la pintura en mi cuarto de costura. Esa tarde, visité la oficina del abogado por última vez. Había un documento final que firmar, la enmienda de la propiedad, que no solo eliminaba a Nathan de la escritura, sino que asignaba todos los derechos futuros a una fundación. Una que proporcionaba vivienda a mujeres mayores sin apoyo familiar. Había tardado meses en finalizar. Susan me había advertido que levantaría cejas. No me importan las cejas, le dije. Me importa la goma de borrar. Ella me entregó la pluma. Firmé. Con eso, la casa se convirtió en un legado. No para aquellos que me habían olvidado, sino para aquellos que todavía esperaban que alguien los recordara. Salí de la oficina más ligera de lo que llegué. Mientras caminaba de regreso por la calle principal, pasé por la floristería. Allí, en la ventana, una sola margarita estaba en un vaso bajo. Solo una. Entré, la compré, la llevé a casa, la coloqué en el mismo frasco que Harold una vez usó y me quedé allí, dejando que el silencio se acumulara a su alrededor. Porque a veces lo más poderoso que una mujer puede hacer es nada en absoluto. Simplemente mantener la línea y no explicar. Elena me visitó de nuevo 2 semanas después de que regresé de la costa. Sin previo aviso, sin mensaje de texto, solo un golpe en la puerta principal, una tranquila tarde de jueves. Abrí y la encontré sosteniendo una pequeña bolsa de papel y una expresión de esperanza. «Pastel de café», dijo. «Todavía caliente». «Eso te gana un asiento», respondí. Nos sentamos en la cocina. Ella cortó el pastel mientras yo servía el té. Nadie se disculpó. Nadie explicó su llegada. Se sintió como familia, de la manera en que la familia solía ser antes de que los calendarios, la política y el orgullo se interpusieran. Hablamos durante casi 1 hora antes de que ella lo mencionara. «Papá está molesto», dijo finalmente. Lo supuse. Está confundido y también enojado, pero no lo dirá. Bebí mi té. ¿Y tú? Ella pensó por un momento. Estoy aliviada de que no los dejaste encogerte. Esa fue la palabra que no había encontrado hasta ahora. No borrar. No silenciar. Encoger. Hacer más pequeña, más aceptable, menos inconveniente. Sí, dije. Yo también. Elena metió la mano en su bolso y sacó un sobre doblado. Es de papá, dijo. Me pidió que lo trajera. No confiaba en el correo. Lo tomé, pero no lo abrí. Lo coloqué en la mesa junto a las servilletas. Ella no preguntó por él de nuevo. Después de que se fue, seguí con el resto de mi día. Lavandería, remendando un botón suelto en mi cardigan, barriendo el porche trasero. El sobre permaneció intacto. No lo olvidé. Simplemente no le debía ninguna urgencia. Fue después de la cena, en el último tramo del crepúsculo, cuando lo abrí. La carta dentro era corta. 3 párrafos. Letra ordenada. Mamá, no sé cómo deshacer lo que ya está hecho. No pido dinero, ni la casa, ni el fideicomiso. No te pido que olvides. Solo quiero decir que ahora entiendo. No estabas tratando de castigar a nadie. Te estabas protegiendo a ti misma. Creo que finalmente veo la línea entre esas 2 cosas. Jessica ha estado más callada últimamente, no enojada, solo distante. Aún no sé qué significa eso, pero sigo pensando en lo que dijiste sobre los roles y las decisiones. Tal vez he pasado demasiado tiempo esperando que las mujeres esperen a que yo me convierta en el hombre que debía haber sido. No tienes que responder. Solo quería que lo supieras, Nathan. La leí una vez, luego otra. Luego la doblé de nuevo y la coloqué en la caja de cedro junto al poema de Eloise y el reloj de Harold. No porque cambiara algo, sino porque finalmente decía algo verdadero. No le respondí. Ese fin de semana, quité todas las fotos enmarcadas del pasillo. Limpié el vidrio, quité el polvo de los marcos y guardé la mayoría de ellas. No por enojo, sino por claridad. Las paredes del pasillo se quedaron desnudas durante 1 semana. Luego comencé a llenarlas de nuevo, lentamente, con cuidado, pero esta vez con imágenes diferentes. Una foto de la cabaña del lago tomada a principios de la primavera, la pintura de la costa, un boceto que Elena había hecho en la universidad, una mujer con el pelo salvaje y los ojos cerrados, pero la espalda recta, y una página enmarcada de mi propio cuaderno, la lista que había hecho en el tren. No más esperar a ser amada correctamente. Las paredes se sintieron mías de nuevo. Una mañana, mientras regaba el jardín, Laia vino a verme. Se inclinó sobre la cerca y me entregó un par de guantes que había comprado en oferta. Vi estos y pensé en ti, dijo. ¿Porque son resistentes o porque están descoloridos? Ella sonrió.
porque duran más de lo que la gente espera. Hablamos durante 20 minutos sobre todo y nada. Se sintió como respirar. Cuando se fue, miré alrededor del jardín, las flores tardías, la albahaca terca, el romero que había sobrevivido a 4 inviernos sin pedir ayuda. Algunas cosas siguen creciendo incluso cuando se descuidan. Otras crecen mejor porque han sido dejadas solas. Esa noche encendí una sola vela en el porche, no por oración, no por recuerdo, solo por presencia. Y me senté allí mientras el día se desvanecía en el crepúsculo, sabiendo que nadie vendría. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo me sentí completa. No con amargura, no con tristeza, sino con la tranquila satisfacción de una mujer que había conservado su nombre, su hogar y su dignidad, y no había regalado nada de eso. La primera nevada llegó temprano ese año. No pesada, solo una capa, suficiente para suavizar los bordes de la calle, para silenciar el vecindario bajo una tranquila sábana blanca. Me paré en la ventana con mi café, observando la forma en que los copos se aferraban a la barandilla del porche como si no estuvieran seguros de si quedarse o derretirse. Había algo reconfortante en la nieve, no en la forma en que se veía, sino en lo que cubría. Hacía que todo fuera igual. Techos, carreteras, céspedes, incluso los errores. Durante unas horas nada destacaba. Todo estaba perdonado. No decoré la casa para las fiestas. No por despecho. Simplemente no me sentía con ganas de fingir. Sin árbol, sin corona, solo la pequeña vela en la ventana delantera, la que Harold solía encender después de la cena. Nunca dijimos para qué era. Era solo algo que hacíamos. Un pequeño resplandor contra lo que intentaba hacer que la oscuridad se sintiera permanente. Elena pasó el segundo domingo de Adviento. Trajo un pastel y una lata de galletas envueltas en cinta. «Sé que no estás horneando mucho últimamente», dijo, poniéndolas en el mostrador. «Es cierto, le estoy dando a mi horno tiempo para descansar», dije. «Ha tenido décadas de trabajo no remunerado». ¿Nos reímos? El tipo de risa que llena la habitación sin echar nada fuera. Se quedó a tomar té. Me contó sobre un programa al que estaba postulando, residencias de escritores en algún lugar del norte. «No creo que lo consiga», dijo, restándole importancia. «Lo harás», dije. «Eres el tipo de persona que no espera permiso». Ella parpadeó, luego sonrió, pero sus ojos se humedecieron. «Gracias», susurró. «No me des las gracias. Solo estoy diciendo lo que veo». Después de que se fue, caminé por la casa, tocando las superficies al pasar. El respaldo de una silla, la esquina de la estantería, el borde de un marco de fotos. No era un ritual, era una reafirmación. Esto todavía era mío. Al día siguiente, trajo otra carta, no de Nathan esta vez, de Eloise. Estaba escrita a mano, doblada en 3 partes con cuidado con una flor prensada metida dentro, una violeta seca. Dijo que le recordaba a mí, la carta era corta. Me dijo que extrañaba nuestras mañanas de sábado, que estaba empezando a ahorrar para la universidad, que leyó su poema en voz alta en clase y la maestra le preguntó si era sobre alguien que había fallecido. Dije que no. «A veces es difícil de alcanzar», escribió. Pero no se ha ido. Simplemente dejó de esperar. Doblé la carta y la coloqué junto a la otra. No era inalcanzable. Simplemente estaba finalmente eligiendo los términos. Una mañana, una semana antes de Navidad, vi a Jessica afuera. Había ido al buzón temprano en bata y botas, y allí estaba ella al otro lado de la calle, parada junto a su coche hablando por teléfono. Ella no me vio, o tal vez lo hizo y se dio la vuelta. Cualquiera de las 2 opciones estaba bien. Entré e hice tostadas. Sin pensamientos de confrontación, no había necesidad de remover una olla que ya había quitado de la estufa, pero sí saqué un trozo de papel esa tarde y escribí 2 frases. No me queda enojo, pero todavía hay memoria. Esa noche leí mi diario. Páginas de decisiones, páginas de dolor, unas pocas de alegría tranquila. Cerca del medio, había escrito algo que había olvidado. ¿Qué haces cuando tu corazón se rompe? Lo sostienes. No lo entregas de nuevo a quienes lo destrozaron. Una vez pensé que dejar ir significaba perder, pero no había perdido nada. Simplemente había dejado de cargar lo que no era mío. A medida que los días se acortaban y el frío se instalaba, encontré un ritmo de nuevo. Me levantaba temprano. Caminaba por los senderos del jardín, las botas crujiendo sobre la escarcha. Escribí postales, no para enviarlas, sino para guardarlas. Volví a hornear a veces, pero solo lo que yo quería comer. Puse la mesa para una, y ya no se veía vacía. Y cuando pasaba por el espejo en el pasillo, ya no apartaba la mirada porque por primera vez en años
reconocía a la mujer que estaba allí. No como la madre de alguien, no como el reemplazo de alguien, sino como yo misma, completamente, tranquilamente y sin disculpas. Era un martes cuando llegó la carta de la fundación, la que había nombrado en mi escritura final, la iniciativa de vivienda para mujeres mayores, la que Susan me ayudó a establecer. Su directora había escrito una nota firmada a mano, agradeciéndome mi decisión. No solemos recibir regalos de donantes vivos, escribió. Pero cuando lo hacemos, tienden a venir de mujeres que entienden lo que significa ser olvidada y lo que cuesta ser recordada. Doblé la carta con cuidado, la coloqué en el cajón junto al viejo cuaderno de Harold, el que usaba para escribir números de piezas de motor en una pequeña letra inclinada. Le habría gustado la idea, dejar algo que no se oxidara. Esa tarde saqué la última caja del ático. No los adornos de Navidad, esos ya se habían ido a donación. Esta caja era más vieja, más pesada. Dentro había papeles, en su mayoría las cartas de Harold del ejército, los dibujos de la infancia de Nathan, un sobre descolorido marcado hipoteca. Pagada por completo. No lloré, clasifiqué, me quedé con las cartas, me quedé con los dibujos. Trituré el resto. Algunas cosas son prueba de vida, otras son solo recibos por haberlas sobrevivido. Encontré cerca del fondo un pequeño sobre sin nombre. Dentro había una fotografía, Nathan, de 6 años, parado en el borde del muelle de la cabaña del lago, con los brazos levantados, triunfante, sosteniendo un pez no más largo que su antebrazo. Su sonrisa era enorme, llena de alegría antes del orgullo, antes de las expectativas, antes de la distancia. La coloqué en la repisa, no como perdón, no como invitación, solo un pequeño reconocimiento. Una vez fue bueno. La nieve regresó esa semana, más espesa ahora, más insistente, del tipo que calma todo hasta lo que realmente importa. Elena llamó el miércoles. Conseguí la residencia, dijo sin aliento. Sabía que lo harías. Me voy en marzo, al norte del estado, beca completa, habitación, comida, todo. Te extrañaré, dije, pero no te detendré. Ella se rió. Tú me enseñaste eso. No, solo te recordé que estaba permitido. Dijo que me visitaría antes de irse. Traería pastel extra. Ella siempre traía pastel. Después de la llamada, encendí la vela de nuevo. La de la ventana, no por esperanza, no por recuerdo, solo porque podía. Esa noche, había un mensaje en mi teléfono. Nathan de nuevo. Mamá, sé que probablemente no estás respondiendo por una razón, pero quería darte las gracias por lo que hiciste, por cómo lo manejaste. No lo vi entonces, pero creo que ahora sí. No estabas enojada. Simplemente te habías cansado. Una pausa. No sé cómo recuperarme de esto o si puedo hacerlo, pero quería decir que te amo. Siempre lo hice, incluso cuando no sabía cómo mostrarlo. No lo borré. Tampoco devolví la llamada. No por castigo, sino porque no me quedaba nada que decir que no hubiera sido dicho ya por el silencio. La mañana siguiente, comencé una nueva rutina. Simple, sólida. Despertar a las 6, te junto a la ventana. Una página de escritura antes del desayuno. Un paseo incluso en la nieve. A veces me encontraba con vecinos. Ellos saludaban, yo respondía. Ni una sola vez me sentí invisible. Una tarde vi a Jessica en el pueblo en la farmacia. Ella no me notó. O si lo hizo, no se detuvo. Parecía más delgada, más pálida. El tipo de palidez que no viene de la enfermedad, sino de aguantar la respiración por mucho tiempo. No la evité, simplemente seguí adelante. Algunos ajustes de cuentas llegan con truenos. Otros suceden en silencio, en el momento en que 2 personas se cruzan en una tienda y ya no se deben una sola palabra. Esa noche ordené el último cajón, el del pasillo, viejas llaves, una linterna con pilas gastadas, cupones caducados, un reloj roto que quise arreglar hace años. Lo vacié, lo limpié, puse dentro un pequeño trozo de papel. Se te permite superar lo que una vez amaste. Luego cerré el cajón y lo dejé cerrado. Mañana comenzaría a empacar para un viaje corto, no uno dramático, solo una pequeña cabaña junto al lago. Sí, es el lago, sí, sola. Pero esta vez, no para recordar, sino para disfrutar, porque la casa ya no era una sala de espera. Y yo tampoco lo era. La cabaña estaba más fría de lo que recordaba. No de una manera cruel, solo honesta. El tipo de frío que no finge, no te persigue, solo se sienta tranquilamente y espera a que lo encuentres. Encendí un fuego lentamente, como me enseñó Harold. Un fósforo, una página de periódico arrugada, unos palos secos,
luego troncos. Me senté y observé la llama crecer. No había estado aquí desde la retitulación, desde que la hice completamente mía de nuevo, y sin embargo no había cambiado. El suelo todavía crujía en el mismo lugar cerca de la despensa. La puerta mosquitera todavía se atascaba. El lago todavía atrapaba la luz de la tarde que no le importaba compartir. Hice sopa solo para una. Puse la mesa. Usé las servilletas de tela, no porque tuviera invitados, sino porque ya no necesitaba invitados para justificar el cuidado. Después de la cena, salí al porche. El viento había aumentado. Los árboles susurraban en ese idioma que solo las mujeres mayores y los bosques entienden. Quédate, pero no por mucho tiempo. Me quedé allí por un rato, sin abrigo, dejando que el frío dijera lo que necesitaba decir. Y luego le respondí en silencio. Estoy aquí, no esperando, solo viviendo. De vuelta adentro, escribí una última carta. Sin sobre, sin destino, solo algo que necesitaba escribir antes de que la historia se cerrara. Nathan, sé que has estado intentándolo. Sé que lo dices en serio ahora, y creo que en algún lugar dentro de ti, el niño que corría descalzo por este lago todavía está vivo. Pero yo no soy la misma madre que esperaba en el porche con la toalla llamándote para que volvieras. Te amé todo el tiempo, pero ahora me amo a mí misma también. Y eso lo cambia todo. Esta carta no es para la culpa, no es para la disculpa. Es solo una marca, una piedra en el borde de un camino que ya no recorro. Encontrarás tu camino, lo creo. Pero yo no seré el mapa. Doblé la carta y la coloqué en la estufa de leña. La vi encenderse, enroscarse, desaparecer. No con tristeza, no con alivio, solo con disposición. Esa noche dormí con la ventana abierta. Por la mañana caminé descalza hasta el muelle. El aire era cortante, las tablas frías bajo mis pies. Me senté en el borde con una manta alrededor de mis hombros y dejé que el silencio fuera suficiente. Elena envió un mensaje de texto. Pensando en ti. Me voy mañana. Te enviaré poemas. Respondí. Envía lo que quieras. Estaré aquí o en algún lugar mejor. Más tarde ese día, empaqué mis cosas lentamente, deliberadamente. No me apuré. No tenía a nadie esperando, y aún así, nunca me había sentido más vista. De vuelta en la casa, coloqué la llave de la cabaña en un cajón marcado para Elena. Ella sabría qué hacer con ella. Algún día o no, no importaba. Lo que importaba era que la había mantenido a salvo el tiempo suficiente para que alguien más decidiera si también quería sostenerla. El teléfono no sonó esa noche y no esperaba que lo hiciera. Encendí la vela en la ventana y esta vez no fue para nadie más. Fue para mí, para la mujer que se había quedado en silencio en una iglesia, a la que le dijeron una mentira y se había caminado de regreso a su vida sin pedir permiso. Para la mujer a la que siempre le dijeron que era demasiado fuerte, demasiado fría, y que aprendió que a veces ser demasiado es justo lo suficiente para sobrevivir. Y para cada mujer que alguna vez preguntó en voz baja, ¿pero no lo di todo? Y tuvo que aprender que todo nunca debió ser pedido en primer lugar. Si esta historia te llegó y alguna vez te has encogido para que te permitieran quedarte, despliégate, levántate, recupera tu nombre y cuando lo hagas, enciende una vela. Yo la veré desde aquí.